En el año 2100, la humanidad había alcanzado logros inimaginables. Las estaciones espaciales orbitaban en los confines del sistema solar, sirviendo como avanzadas científicas y comerciales. Una de las más grandes y avanzadas era la Estación Espacial Helios, un titán metálico flotando en el vacío, hogar de cientos de científicos, ingenieros y militares. Sin embargo, en las profundidades del Helios se gestaba una amenaza que cambiaría el destino de la humanidad para siempre. Todo comenzó con un experimento en el sector biológico de la estación. El doctor Elias Karpov, un renombrado virólogo, había recibido muestras de un extraño patógeno descubierto en una luna helada de Júpiter. Este patógeno, denominado provisionalmente como Z1, mostraba propiedades sorprendentes y aterradoras, una capacidad de mutación extrema y una resistencia sin precedentes a cualquier forma de tratamiento conocido. El doctor Karpov, empujado por la curiosidad científica y la presión de sus superiores, comenzó a experimentar con el Z1. Lo que no sabía era que el virus no solo atacaba las células humanas, sino que también alteraba el cerebro, transformando a sus huéspedes en criaturas sin conciencia, con una insaciable hambre de carne humana. En una fatídica noche, un fallo en los protocolos de seguridad del laboratorio permitió que el virus escapara. El teniente Hake Harper, un joven soldado de la estación, fue el primero en enfrentarse cara a cara con el horror. Estaba en su ronda nocturna cuando escuchó un extraño ruido proveniente del sector biológico. Al investigar, encontró al doctor Karpov en estado de shock, rodeado de equipos rotos y muestras derramadas. Antes de que Harper pudiera reaccionar, Karpov se lanzó sobre él con una fuerza inhumana, mordiendo y desgarrando. Harper logró repeler el ataque. Con la ayuda de sus compañeros, aseguraron al doctor Karpov en una celda de contención. Sin embargo, la herida estaba hecha. Hake comenzó a mostrar síntomas alarmantes: fiebre alta, sudores fríos y un comportamiento errático. En menos de 24 horas, Harper se transformó en una criatura sedienta de sangre, escapando de su confinamiento y atacando a otros miembros de la tripulación. El virus se propagó como un incendio incontrolable. En cuestión de días, la estación Helios se convirtió en un infierno flotante, con decenas de infectados deambulando por los corredores. Los sistemas de seguridad fueron desbordados y los sobrevivientes se vieron forzados a refugiarse en los sectores menos afectados, luchando desesperadamente por sus vidas. Entre los sobrevivientes estaba la capitana Laura Bennett, una veterana de múltiples misiones espaciales. Bajo su liderazgo, un pequeño grupo logró llegar a las cápsulas de escape. Sabían que la única esperanza de supervivencia era abandonar la estación y regresar a la Tierra, donde podrían advertir a la humanidad sobre la amenaza del virus Z. Durante la caótica evacuación, uno de los infectados, el ingeniero Mark Davis, logró infiltrarse en una de las cápsulas de escape. Sus síntomas aún no eran evidentes, y su desesperación por escapar lo había llevado a ocultar su estado. La cápsula, con su carga de horror inadvertida, se lanzó hacia la Tierra. El viaje de regreso fue tenso pero relativamente corto. Al llegar a la atmósfera terrestre, la cápsula activó sus protocolos de aterrizaje y se dirigió hacia el puerto espacial de Nueva Sydney, una de las principales ciudades del planeta. La llegada fue recibida con alivio, pero la alegría duró poco. Al desembarcar, Davis comenzó a mostrar signos de la infección. Los médicos de la estación espacial trataron de aislarlo, pero fue demasiado tarde. Davis se transformó en cuestión de horas, atacando al personal y propagando el virus con una velocidad alarmante. Los infectados se multiplicaron rápidamente, y en menos de una semana, el virus Z había tomado el control de Nueva Sydney. Las autoridades terrestres reaccionaron con rapidez, imponiendo cuarentenas y movilizando a las fuerzas militares para contener la infección. Sin embargo, el virus Z demostró ser un enemigo formidable. Las criaturas infectadas eran increíblemente fuertes, rápidas y casi imposibles de detener sin un daño significativo. El sargento Marcus Hayes, un veterano de guerra, lideraba uno de los escuadrones enviados a contener el brote en Nueva Sydney. Equipados con trajes blindados y armas avanzadas, su misión era rescatar a los civiles y eliminar a los infectados. Las calles de la ciudad se convirtieron en un campo de batalla, con los soldados luchando contra hordas de zombies. «Mantengan la formación. No dejen que los rodeen», gritó Hayes mientras su equipo se abría paso a través de una zona residencial infestada. Los zombies eran implacables, y cada enfrentamiento dejaba a más soldados heridos o muertos. Sin embargo,
Cada día que pasaba, los equipos militares aprendían más sobre el comportamiento de los infectados, mejorando sus tácticas y estrategias. La doctora Emily Carter, una experta en virología, lideraba el equipo de investigación. Analizando las muestras del virus y los tejidos de los infectados, buscaban desesperadamente una forma de revertir los efectos del virus Z. «Necesitamos más tiempo y más muestras», decía la doctora Carter a sus superiores. «Si no logramos detener la mutación, estaremos condenados». En medio del caos, surgieron historias de heroísmo y sacrificio. Grupos de civiles organizados, conocidos como los vigilantes, patrullaban las calles, ayudando a los soldados y protegiendo a los sobrevivientes. Armados con armas improvisadas y una determinación feroz, estos ciudadanos comunes demostraron ser una línea vital de defensa contra los infectados. El teniente Samara Reyes, una joven oficial de la policía local, se convirtió en una figura legendaria entre los vigilantes. Con su liderazgo y valentía, organizó rescates y evacuaciones, salvando a cientos de personas de un destino espantoso. Después de meses de lucha, las fuerzas combinadas de militares, científicos y civiles lograron establecer zonas seguras en Nueva Sydney. Las barricadas y los puestos de control permitieron contener a los infectados y la ciudad comenzó a estabilizarse. Sin embargo, el costo fue alto, con miles de muertos y heridos y la amenaza del virus Z aún latente. En uno de los laboratorios subterráneos, la doctora Carter finalmente tuvo un avance. «Lo tenemos. Una posible vacuna», exclamó, mostrando los resultados a su equipo. La noticia trajo un rayo de esperanza, pero el camino hacia la producción y distribución masiva sería largo y complicado. La historia del virus Z en Nueva Sydney fue solo el comienzo. Las autoridades sabían que otras cápsulas de escape de la estación Helios podrían haber aterrizado en diferentes partes del planeta, llevando consigo la misma amenaza. La lucha por la supervivencia continuaría, y la humanidad debía estar preparada para enfrentar el horror que se avecinaba. La capitana Bennett, ahora en la Tierra, se unió a las fuerzas de defensa, utilizando su conocimiento de la estación Helios para coordinar las operaciones. «Esto no ha terminado», dijo en una reunión de emergencia. «Debemos estar listos para lo que venga». Mientras Nueva Sydney luchaba por recuperarse, informes de brotes similares comenzaron a llegar de otras partes del mundo. Las cápsulas de escape del Helios habían aterrizado en ciudades como Nueva Tokio, Ciudad Neo York y Londres Alfa, esparciendo el virus Z a lo largo del globo. La humanidad se encontraba en una carrera contra el tiempo para contener la propagación. En Nueva Tokio, el coronel Yuki Tanaka lideraba las fuerzas de defensa. Con una precisión y disciplina inquebrantable, sus tropas lograron mantener a raya a los infectados, pero cada día se hacía más difícil. «Necesitamos refuerzos y suministros médicos», comunicó Tanaka a través de un enlace de vídeo con el cuartel general mundial. «La situación es crítica». Frente a la amenaza global, las naciones del mundo dejaron de lado sus diferencias y formaron una alianza para combatir el virus Z. Los recursos se compartían, las estrategias se unificaban y los científicos trabajaban juntos para encontrar una cura definitiva. La doctora Carter colaboraba con colegas de todo el mundo, compartiendo sus hallazgos y acelerando la investigación. En Ciudad Neo York, el general Alex McBride organizaba la defensa. «Esto es una guerra de supervivencia», decía en sus discursos motivacionales a las tropas. «No podemos permitir que el miedo nos venza. Lucharemos hasta el último hombre, hasta el último aliento». En medio del conflicto, surgieron historias de resiliencia y coraje. En Londres Alfa, un grupo de adolescentes, liderados por la valiente Sophie Turner, se convirtieron en héroes locales. Usando sus conocimientos tecnológicos, lograron hackear sistemas de comunicación y coordinar evacuaciones masivas, salvando miles de vidas. «Nosotros también podemos hacer la diferencia», dijo Sophie a su grupo. «No importa cuán pequeños seamos, juntos somos fuertes». Con los brotes extendiéndose por todo el planeta, la humanidad estaba al borde del abismo. En una conferencia global de emergencia, los líderes del mundo discutieron la situación. «No podemos seguir así», dijo la presidenta mundial, Elena Rodríguez. «Necesitamos un esfuerzo masivo, una solución definitiva». La doctora Carter, con el apoyo de sus colegas, presentó su investigación más reciente. «Tenemos una vacuna que muestra resultados prometedores en pruebas preliminares.
pero necesitamos tiempo para producirla y distribuirla en masa. Mientras los científicos trabajaban contrarreloj, las fuerzas militares y los vigilantes libraban la batalla final en las ciudades más afectadas. En Nueva Sydney, el sargento Hayes lideraba un ataque desesperado para recuperar una zona crítica, necesaria para la producción masiva de la vacuna. «No podemos fallar ahora», gritó Hayes, mientras sus tropas avanzaban bajo el fuego enemigo. Los infectados atacaban con una furia descontrolada, pero la determinación humana no tenía límites. Finalmente, la primera tanda de vacunas fue producida y distribuida. Las fuerzas de defensa se organizaron para llevar las dosis a las áreas más necesitadas. En un esfuerzo monumental, la humanidad logró detener la propagación del virus Z en algunas regiones, aunque la lucha estaba lejos de terminar. En Nueva Sydney, la doctora Carter inyectó la primera dosis en un paciente infectado. «Por el futuro de la humanidad», dijo, con esperanza en sus ojos. El final de esta primera batalla contra el virus Z dejó más preguntas que respuestas. ¿Sería la vacuna de la doctora Carter la solución definitiva? ¿Qué otras sorpresas tenía el virus en su arsenal? La humanidad estaba en la encrucijada de un nuevo y oscuro capítulo, con la esperanza de un futuro incierto y la determinación de luchar hasta el final. La historia del virus Z apenas comenzaba. Con la esperanza renovada y el coraje de aquellos dispuestos a pelear, la humanidad se preparaba para enfrentar las sombras del mañana.